Mensaje a la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los Nicolaitas, así que arrepiéntete. De lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré a comer del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Iniciamos, como en las cartas anteriores, con una presentación de Jesús. Jesús se presenta, en este caso, como el que tiene la espada aguda de dos filos. Pero ¿de qué se trata esta espada aguda de dos filos? Dejemos que sea la misma palabra la que nos muestre de qué se trata. Y esto lo podemos ver en Hebreos 4:12, y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También podemos encontrar otro pasaje que hace referencia a la espada de dos filos. En este caso está en Efesios 6:17. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La misma Biblia se interpreta ella sola. Para encontrar qué significa este simbolismo de la espada de dos filos, la misma palabra es la que nos explica y nos deja claro que la espada de dos filos o la espada representa la misma palabra de Dios. Y estudiando Juan, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, podemos también encontrar una referencia a quién o qué es la palabra de Dios, para todavía tener un concepto mucho más amplio y terminar de unir las partes del rompecabezas para entender mucho mejor y con más profundidad el tema de la espada. Y dice así Juan 1:1: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y allí mismo en Juan, sin movernos mucho, saltamos unos versículos más adelante y nos vamos al 14, y dice así: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya teniendo estos tres versículos, podemos tener una interpretación mucho más profunda de lo que es la espada, sabiendo que la espada es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Y una espada denota autoridad, denota poder, una espada en la mano. Así que Jesucristo se presenta con la autoridad y con el poder de Dios para venir a traer este mensaje con autoridad y con poder. Muchos temen a la palabra de Dios y huyen de su meditación porque ella desnuda nuestra alma y nos muestra tal como somos ante los ojos de Dios, poniendo un peso sobre nuestras conciencias, teniendo dos alternativas: arrepentirnos y convertirnos, o aceptar el fracaso en nuestras vidas y huir de la presencia de Dios. Cuando analicemos de una manera más detallada la forma de ser de esta iglesia de Pérgamo, la cultura de la ciudad, entenderemos mejor por qué Jesús inicia este mensaje con esta característica suya, con esta característica específica, porque a cada iglesia se presentó con una característica diferente. Y como hemos venido estudiando en las diferentes cartas que hemos leído hasta ahorita, la naturaleza profética de estas nos indica una visión anticipada de toda la era de la iglesia, que se divide en 7 periodos, pues son 7 cartas, desde Pentecostés hasta la segunda venida de Jesús. Y la iglesia de Pérgamo es conocida como la iglesia mundana y abarca el periodo de la historia desde el edicto de Constantino hasta el establecimiento del papado, cerca del 313 después de Cristo al 600 aproximadamente después de Cristo.
Desde 3 siglos antes de la era cristiana, Pérgamo era la capital de Asia, ciudad ilustre que se le llamaba Estrabón, y era la más famosa de Asia. Actualmente esta ciudad se encuentra en Turquía y se le conoce con el nombre de Bérgama. Destacó principalmente por su cultura, con una célebre biblioteca de más de 200 rollos de pergaminos, superada solo por la de Alejandría, en Egipto. Fue también un importante centro religioso con uno de los más famosos templos a Zeus, o Júpiter para los romanos, cuyo altar semejaba a un trono y actualmente está reconstruido o fue reconstruido en el Museo de Pérgamo en Berlín y fue construido en el 240 a.C. en esta ciudad de Pérgamo y fue hecho en memoria de la victoria contra los gálatas. Este altar medía unos 39 metros de largo por 36.5 metros de ancho y 12 metros de alto. Ustedes lo pueden buscar en internet, Museo de Pérgamo en Berlín, y ahí va a encontrarse la reconstrucción de este trono a Zeus, allá en Alemania. También era notoria por el culto a Asclepio para los griegos, o Esculapio para los romanos, quien era el dios de la salud y la medicina, a cuyo santuario acudían multitudes buscando sanidad. El báculo o vara de Esculapio es el que se utiliza actualmente como símbolo en la medicina. Pérgamo significa ciudadela, fortaleza, de la palabra purgos, que significa torre o castillo. Y vamos a encontrar algo interesante en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5, que nos va a ayudar a comprender un poco más a profundidad de qué se trata esto de las fortalezas, porque no es casualidad que esta iglesia, con esta característica específica que vamos a estudiar un poco más adelante, se llame Pérgamo, o sea, se llame fortalezas. Y dice así 2 Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y qué relación tiene este tema de las fortalezas con el nombre Pérgamo, que significa fortaleza o torre o castillo, con la forma de ser de la iglesia o el entorno en el que estaba la iglesia en Pérgamo? Y es que este entorno era un entorno humanista, era un entorno filosófico, era un entorno de mucha cultura, de mucho conocimiento. Para la época prácticamente no había mucho acceso al conocimiento y sin embargo esta ciudad contaba con la biblioteca o una de las 2 bibliotecas más grandes del mundo hasta ese momento. Así que el acceso al conocimiento, a la cultura, al pensamiento humano era bastante asequible. Así que el tema de la fortaleza, el tema de estos argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios, se refiere a todos esos argumentos humanos, filosóficos, científicos, religiosos, meramente humanistas, meramente sacados de la sabiduría humana, no de la sabiduría de Dios. Y todos estos argumentos se levantan en contra de la palabra de Dios. Es como si un muro se levantara enfrente para que la palabra de Dios no sea dada a conocer a las personas y que las personas permanezcan en tinieblas y se les impide el acceso a la luz, se les impide el conocimiento de la palabra de Dios. En Daniel se hace una referencia, ¿verdad?, al anticristo, y que el anticristo va a honrar al Dios de las fortalezas, ¿verdad? En este caso, el original hebreo, la palabra es maos, que significa resistente, descarado, endurecer, fortalecer, mantenerse, ¿verdad? Entonces, estos argumentos, estas fortalezas que se levantan contra la palabra de Dios, son fortalezas que tratan de mantenerse, tratan de prevalecer, que son resistentes. Es un descaro en frente a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero nosotros, con el discernimiento y la sabiduría que Dios nos da, tenemos que oponernos y estar atentos para saber cuándo es que se están levantando estos argumentos en nuestra vida o en nuestro entorno, ¿verdad? Cuando estos argumentos van en contra de la palabra de Dios, son fortalezas que se están levantando. Es como si se levantara un muro espiritual
que se opone a que la palabra de Dios sea conocida y se opone a que esa palabra de Dios sea vivida por las personas. Vamos a leer Daniel 11, 37 y 38, que es el texto donde está la referencia que les acabo de citar. Daniel 11, 37 y 38, y dice así la palabra de Dios. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Esto, como les digo, es una referencia al anticristo que va a aparecer en escena mundial en algún momento, pero este anticristo no va a respetar ninguna idea religiosa, llámese nuestra idea de nuestro Dios y llámese cualquier otra religión. Él mismo va a ser su propia religión y el único que va a honrar es a Satanás, a ese Dios de las fortalezas. Recordemos lo que nos decía Corintios, que esas fortalezas son argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios. Así que Satanás va a ser honrado por este anticristo y todos esos argumentos humanos, filosóficos, humanistas con los que va a venir el anticristo van a ser argumentos que se van a oponer a la palabra de Dios. Él va a derribar todos esos argumentos del conocimiento de Dios. Al contrario de lo que nos dice Corintios, que nosotros como hijos de Dios, con la palabra de Dios, tenemos que derribar esos argumentos que se oponen a la palabra de Dios. El anticristo va a hacer todo lo contrario. Con sus argumentos, con su sabiduría, con el poder de Satanás, va a levantar argumentos humanos, filosóficos, culturales, humanistas, que se van a oponer a la palabra de Dios. Va a levantar barreras para que esa palabra de Dios no sea transmitida, para que esa palabra de Dios no impacte a las personas. Por otra parte, también vemos que Pérgamo era famoso por el suntuoso templo que tenía dedicado a Afrodita, o a Venus, como se le conocía por los romanos, la diosa del amor sexual, donde eran comunes las prácticas sexuales religiosas. Quizá por eso la carta a la iglesia de Pérgamo se refiere a los que se aferran a la doctrina de Balaam, que se entregaban a placeres sexuales y se corrompían moralmente. ¿Y qué era esta doctrina de Balaam? Bueno, recordemos que en el libro de Números podemos encontrar la historia de Balaam y Balac. Balaam era un profeta, una persona que contrataban para adivinar, y Balac lo contrata para que vaya a maldecir al pueblo de Israel. Pero no lo puede maldecir, 3 veces lo intenta, pero no lo puede maldecir, porque lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir. Así que se inventa una estrategia para perjudicar al pueblo de Israel, en vista de que él no lo puede maldecir, en vista de que están bajo la cobertura de Dios. Les pone tropiezo, envía a las mujeres moabitas a que conquisten a los hombres israelitas, los hace tropezar, los hace fornicar, se entregan a los placeres sexuales, y una vez que están ya bajo los placeres sexuales de las moabitas, ellos empiezan también a fornicar espiritualmente contra Dios, a irse en pos de dioses ajenos, a adoptar la cultura, la forma de pensar y las creencias de estas mujeres moabitas, que claramente eran paganas. Los moabitas eran paganos, no creían en nuestro Dios. Así que la estrategia le funcionó a Balaam, fue una estrategia que hizo muy inteligentemente, atacar desde adentro, ¿verdad? Hacer que el mismo pueblo de Israel dejara de obedecer a Dios y que ellos se fueran en pos de vicios. Y esta misma doctrina es la que nos está diciendo esta carta, de que estaba penetrando en la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Visto que estos templos paganos que servían de adoración a las diferentes deidades también eran templos donde se realizaban orgías, donde se realizaban ritos sexuales con tintes religiosos, pero a final de cuentas era para satisfacer sus deseos carnales, y era el gancho perfecto para atraer a las personas hacia los rituales paganos, a la adoración, al culto a esas deidades, a Zeus, a Afrodita, a Diana, en fin, al mismo César también, que lo consideraban un dios.
Así que esta decadencia espiritual, ¿verdad?, tiene un origen, tiene un inicio, ¿verdad?, que muy posiblemente este inicio es con la práctica sexual desenfrenada, con las prácticas sexuales desordenadas, que lo llevan a un establecimiento de una espiritualidad incorrecta, ¿verdad?, a la adoración de falsas deidades y una decadencia espiritual, como les estaba comentando. También tenemos la doctrina de los nicolaitas, y esta doctrina de los nicolaitas también había penetrado en la misma iglesia. En la carta anterior habíamos hablado un poco acerca de esta doctrina de los nicolaitas. Dijimos que era una doctrina gnosticista, gnóstica, adoradores del conocimiento, y no es de extrañar, viendo que era una ciudad cosmopolita, una ciudad desarrollada para su época, con una cultura bastante extensa, con una mezcla y una variedad cultural también enorme, con acceso al conocimiento humano, porque tenían la biblioteca, los 200.000 rollos, ¿verdad?, con diferentes formas de pensar, la época de los filósofos, etc. Así que el pensamiento humano, la sabiduría humana, se empezó a mezclar con la fe, con la sabiduría que viene de Dios. Y se hace esta mezcla, ¿verdad?, esta unión entre la filosofía, entre el conocimiento humano y el conocimiento de Dios. Esta mezcla entre el mundo, entre los placeres sexuales desenfrenados y la vida cristiana. Todo esto retrato de lo que se vivía en Pérgamo y cómo la iglesia que le tocó vivir en esa época estaba siendo también afectada por esta forma de comportarse de la cultura de Pérgamo. También podemos estudiar un poco y analizar la palabra pergamino, ¿verdad?, que es una palabra muy conocida, y este era un material o es un material que se utiliza para escribir, y lo que significa literalmente es procedente de Pérgamo, ¿verdad? Eso es lo que significa pergamino. Este fue inventado o desarrollado allí mismo en Pérgamo, luego de que Ptolomeo V de Egipto prohibió la exportación de rollos de papiro por temor a que la gran biblioteca de la ciudad pronto pudiera tener más volúmenes que la biblioteca de Alejandría. Con esto, en Pérgamo refinaron el proceso del curtido del cuero y desarrollaron un excelente material para escribir que los griegos en su honor llamaron pergamino. Algunos también establecen la relación entre la palabra Pérgamo y la palabra matrimonio, haciendo alusión a que Pérgamo implica unión, a la unión que se dio entre la Iglesia y el mundo, al poner fin a la persecución cristiana. Esta unión se evidencia en la mezcla que se hizo entre las creencias cristianas y las creencias paganas. Se mezcló todo permitiendo entrar ideas paganas, mundanas o filosóficas a la Iglesia. Muchos líderes políticos romanos se convirtieron al cristianismo por conveniencia política, para la caza de votos, pero arrastrando sus creencias paganas y mezclándolas, que es lo peor, con las ideas cristianas. Y hablando acerca de Constantino, que precisamente fue el que le dio fin o finalizó las persecuciones cristianas, este fue un emperador romano que, de acuerdo con Eusebio de Cesarea en su Vita Constantini, su conversión fue el resultado inmediato de un presagio antes de su victoria en la batalla del puente Milvio, el 28 de octubre del 312. Tras esta visión, Constantino modificó el estandarte imperial, que se llama el lábaro, para marchar a la batalla bajo el signo cristiano del crismón. La visión de Constantino ha sido relatada de diferentes maneras. Según Eusebio, en primer lugar, dijo que alrededor del mediodía, cuando el día ya comenzaba a declinar, vio con sus propios ojos el trofeo de una cruz en los cielos, sobre el sol, y con la inscripción In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Tan pronto anocheció, mientras dormía, el Cristo de Dios se le apareció con la misma señal que había visto en los cielos, y le ordenó que asemejara esa señal que había visto en los cielos y que la usara como protección en todos los combates contra sus enemigos. La señal, de acuerdo con Lactancio y con Eusebio, fueron las letras griegas X y P, para formar lo que conocemos como el crismón, que representa las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. Constantino lo mandó a pintar de inmediato en los escudos de su ejército. Comenzó la batalla y venció a Magencio. Se dice que tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla del puente Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo.
dio por terminada la persecución cristiana y dio libertad de culto al cristianismo junto con todas las demás religiones, ecumenismo, en su famoso edicto de Milán en 313 después de Cristo. Este decreto fue una respuesta astuta y estratégica de Constantino ante el crecimiento exponencial del cristianismo. Sin embargo, su relación con el cristianismo fue difícil, ya que fue educado en la adoración del dios Sol, el Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente al culto del emperador, por lo que decretó en el año 321 después de Cristo la ley llamada Ley del Dies Solis, con lo que establecía el Día del Sol, Sunday, como festividad pública en el calendario oficial romano, por lo que se cree que no se convirtió oficialmente al cristianismo sino hasta su lecho de muerte, donde pidió ser bautizado. Constantino también facilitó la convocatoria del primer concilio, que se llamó el Concilio de Nicea en el 325, que produjo la declaración de la creencia cristiana conocida como el Credo de Nicea o Credo de los Apóstoles. Y este credo dice así: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y viendo esto, pues ya tenemos una mejor idea, una noción de dónde salen las cosas que nosotros practicamos hoy en día, cuál es su origen, de dónde vienen. Y este credo tuvo su origen en Roma, tuvo su origen en Constantino. Para hablarles un poquito más acerca del crismón, este crismón es un símbolo que todavía es usado por el catolicismo, se puede ver bastante en el catolicismo romano actual, en el Vaticano, y que Constantino utilizó en su estandarte militar imperial después de tener la visión en el cielo. Básicamente Constantino fue el que creó este símbolo, este logotipo, si lo queremos ver de alguna manera, y representa la X, que es la letra J en el griego, y la P, que es la letra Rho, las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. Ustedes pueden buscarlo en internet, digitan crismón y ahí les va a aparecer cómo es la forma de este símbolo, sabiendo que fue Constantino el que lo creó y lo mandó a pintar en todos los escudos de su ejército, y él luchaba bajo la bandera de este símbolo, asociándolo directamente con algo divino, con la divinidad. Y es un símbolo que ha perdurado a través de los siglos y se ha mantenido hasta hoy, y lo usa la Iglesia Católica. Recordemos también que estos mensajes, estas cartas a las iglesias, traen un elogio, un reproche, una exhortación y un premio. En este caso, a la iglesia de Pérgamo, el elogio es el siguiente: Yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Imaginen lo duro que debe ser estar en medio de lo más oscuro de las tinieblas, sabiendo que allí mismo está Satanás, el acusador, del hebreo Shabá, que significa asolador, destructor, tempestuoso. Ahí mismo donde estaba reinando, donde tenía su trono. Era un mundo espiritual muy, muy pesado. Había mucha batalla, mucha guerra espiritual. Debió ser una oposición impresionante, un acoso, una persecución constante. Y es que en esta ciudad no solo estaba el trono a Zeus, ¿verdad?, que era este altar pagano dedicado a esta deidad, sino que también estaban los altares con desenfreno sexual dedicados a otras deidades, y estaba también un altar al César, al emperador, a quien ellos deberían reconocer como Dios. Allí estaba la doctrina de Balaam y estaba la doctrina de los Nicolaitas. El poder satánico estaba en operación a lo más y mejor. Así, de esa manera entenderemos por qué se dio todo lo que se dio con Constantino, ¿verdad? Cómo el paganismo entró al cristianismo y cómo se dio esta mezcla entre la religiosidad, entre las
creencias humanas y el pensamiento humano, la tradición, con una verdadera relación con Dios a través de la palabra. ¿Cómo y por qué entró en decadencia el cristianismo? A pesar de tanta oposición y de tanta opresión, se mantuvieron firmes y fieles a su fe, fieles al nombre de Jesucristo, y no lo han negado. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 10:33, una referencia a esto. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Luego también tenemos una referencia a un nombre. Este nombre es Antipas. También hemos visto este nombre anteriormente en las Escrituras, Herodes Antipas, pero este es otro Antipas, no se refiere a Herodes. La palabra Antipas es una palabra compuesta por la palabra anti y por la palabra pater. La palabra anti significa opuesto o en lugar de, y la palabra pater significa padre o patriarcado. Y posiblemente se refiere a la oposición que este discípulo Antipas tenía contra el sistema de Pérgamo, contra el sistema pagano, contra el sistema filosófico mundano, contra todas esas fortalezas que se levantaban en contra del conocimiento de Dios y finalmente en contra de Satanás, que ahí estaba, ahí tenía su mismo cuartel general, su trono estaba allí mismo en Pérgamo. Algunas otras personas indican que su nombre significa semejante al Padre, en relación a su fe inmovible, inquebrantable hacia nuestro Dios, hacia el Dios de la Biblia, ¿verdad? Y sin embargo, cuando vemos que su nombre también significa antipadre o opuesto al Padre, no significa que él estaba opuesto a Dios, al contrario, sino que él estaba opuesto a Satanás, que Satanás es el padre, pero el padre de mentira. Hablando un poquito más de Antipas, se dice que Juan el Apóstol lo nombró a él obispo de Pérgamo durante el reinado del emperador Domiciano. Antipas fue martirizado en el año 92, quemado en brasas ardientes como forma de destruir a los demonios, según la creencia local de ese entonces. Antipas fue probablemente asado vivo en el interior de un toro de metal de tamaño natural, el cual tenía una hoguera debajo de su barriga porque Antipas se rehusó a renunciar a su fe en Cristo Jesús. La historia cuenta que se dio un diálogo, un intercambio entre Antipas y la gente de Pérgamo. Y dice así: Antipas, el mundo entero está contra ti. Y que Antipas replicó: entonces yo estoy contra el mundo entero. También tenemos un reproche en esta iglesia que dice así: pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Entendiendo el trasfondo de la idolatría que se vivía en Pérgamo, del sincretismo causado por las políticas convenencieras de Constantino y los políticos de la época, lo desarrollado que estaba el pensamiento filosófico humanista en el lugar, el acceso al conocimiento por la biblioteca de Pérgamo, todo fue un caldo de cultivo para el desarrollo de la idolatría y lo mundano mezclándose con el cristianismo. Por un lado, la referencia a Balaam hacia el tema de la idolatría y la fornicación, el desenfreno sexual. Y por otro lado, habla del gnosticismo con la doctrina de los nicolaitas, o sea, filosofías humanistas, conocimiento y sabiduría humana. Luego tenemos la exhortación: así que arrepiéntete, de lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. El llamado nuevamente al arrepentimiento, ¿verdad? Ya que les estaban dando un chance para que no fueran tan permisivos con esta falsa doctrina y fueran firmes en su fe, rechazando con discernimiento de Dios lo que no era de Dios, ya que pronta sería la batalla espiritual a través de la palabra de Dios, para develar los corazones, para develar las verdaderas intenciones de las personas que se decían creyentes, que estaban relacionadas a esa iglesia. Y finalmente tenemos el premio: al que salga vencedor, le daré a comer del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Jesús se presentó a sí mismo como el pan que descendió del cielo,
ese maná eterno. Eso lo podemos leer en Juan 6 del 51 al 58. Así que al que salga vencedor de todas esas tentaciones y logre mantenerse firme en el Evangelio de Salvación, en medio de tanta filosofía y hueca sutileza, el maná que Dios da está escondido, pero que se revela para aquellos que con un corazón humilde y arrepentido reciben a Jesús de todo corazón. También la referencia a la piedrecita blanca y el nombre que estaba escrito allí es una alusión al nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre en el cual tenemos salvación. Nadie conoce este nombre, solo los que le reciben, y se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios.